RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. Esta tarde nos visita, es un honor tener en el programa a Elsa Galarza. Permítanme presentarla, economista de la Universidad del Pacífico, con una maestría en Economía Agrícola por la Universidad Estatal de Iowa, ex ministra del Ambiente del MINAM, directora actualmente en funciones de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa y saber que es el programa número 60, ¿no? Estamos Felicitaciones. en el programa número 60, Elsa, un número cabalístico. Aquí nos visitas justo para eso. A ver, tú eres una experta por formación profesional y por tu desempeño profesional en temas de recursos naturales. Y el Perú es un país pleno de recursos naturales, bendecidos por una gama impresionante de recursos naturales de todo tipo. Y tenemos una relación, a mí me parece, no sé qué opinarás tú, pero tenemos una relación medio de amor-odio con nuestros recursos naturales, que tanto nos sirven, que tanto nos ayudan, que tanto impulsan el desarrollo nacional y nos sostienen en nuestra vida cotidiana, pero los tratamos mal. Tratamos mal la naturaleza, tienes los pasivos, tienes la deforestación, tienes una serie de evidencias de que nuestra relación como seres humanos con la base de nuestros recursos naturales de la que vivimos y no vivimos mal, es una relación inmadura, es una relación inconclusa, incluso me atrevería a decir hasta fallida en algunos casos. Entonces la pregunta concreta, Elsa, es, a ver, lo primero, el Perú es evidentemente un país que vive desde su independencia de sus recursos naturales. Uh-huh. Y la pregunta que quisiéramos hacerte es, oye, ¿es una buena idea basar nuestro desarrollo nacional pasado, presente y futuro en exclusivamente sectores primarios de la economía? Yo sé que ha crecido el sector terciario, yo sé que hay otros sectores que han evolucionado, pero mira, si le quitan el sector primario a la economía peruana, se acabó. No, se acabó totalmente. Entonces sí, hay algunas luces, pero fundamentalmente seguimos siendo el mismo país exportador de materias primas de siempre. Por ejemplo, en el tema minero, que tú sabes que yo estoy un poquito vinculado a ese asunto, uh-huh. Ya está, grandes exportadores de concentrados, uh-huh. ¿no? Entonces, por favor, Elsa, conversemos uh-huh. un poquito de esta realidad de exportadores primarios versus ¿qué? A ver, sí, efectivamente el Perú tiene su historia basada justamente en el aprovechamiento de los recursos naturales. Si revisamos un poco la historia, tenemos pues la época del caucho, tenemos también el boom de la pesca de anchoveta, ¿no? Para harina de pescado, y todos esos son booms, pero también son casos en que nos demuestran que no hemos sido pues buenos gestores de nuestros recursos naturales. El día de hoy, si vemos las exportaciones del Perú, más del 80% de las exportaciones están vinculadas a sectores primarios. Pesca, en valor, ¿no? Sí, en valor. Pesca, agricultura, minería, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que el dilema no está un poco en decir debemos dedicarnos a hacer otras cosas o debemos aprovechar nuestros recursos naturales. Creo que cada país, te lo dice la teoría y la experiencia y la evidencia, puede lograr
sacar lo mejor, ¿no es cierto?, de lo que tenga, aprovechar esas ventajas competitivas, esas ventajas comparativas. En agricultura, por ejemplo, el día de hoy, vemos cómo hemos incrementado las exportaciones agrícolas. La agroexportación ha sido un boom, ha crecido más del 12%, ¿no es cierto?, en el último año. Arándanos, dime tú, ¿por qué? Porque tenemos una combinación clima con una combinación de buenas áreas de producción que nos permite justamente aprovechar esos mercados que otros países no lo pueden tener porque tienen otros climas distintos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la agricultura y en realidad todos los recursos y las experiencias que tenemos en ellos nos enseñan a que tenemos que planificar, pues, ¿no? Y en el país creo que hemos pasado de los péndulos, que siempre andamos de un lado al otro, ¿no es cierto? Donde decimos a veces la planificación excesiva no es buena porque no permite esa flexibilidad, no permite a los empresarios tener la suficiente dinámica para adaptarse a las condiciones de mercado. Entonces nos vamos al otro lado, que el mercado se maneje por sí solo y no tenemos ningún tipo de regulación en los mercados. Ese es el péndulo, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar justamente un centro, un justo medio, ¿no? Sabemos obviamente que nuestras economías tienen características muy especiales. Nuestra economía es muy informal, ¿correcto? Entonces, ¿cómo logramos realmente poder gestionar bien nuestros recursos naturales, ¿no es cierto?, considerando esas características específicas, ¿no? Entonces, habrá lugares donde necesitamos, por ejemplo, mayor infraestructura para poder aprovechar bien nuestros recursos. El sector forestal, por ejemplo. Hace muchos años hemos estado hablando del potencial forestal que tiene el Perú. Y de repente muchos me van a escuchar y van a decir, otra vez me vas a poner el ejemplo de Chile. Efectivamente, Chile no era un país forestal, porque no tiene los 70 millones de hectáreas que tiene el Perú de área forestal. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde Chile ahora es una potencia forestal? Exporta más de 6.000 millones de dólares al año en este sector. El Perú, 150, con todo el potencial que tiene. Bueno, básicamente por un tema de planificación. Políticas públicas que promueven e incentivan la inversión. Reglas de juego claras, de largo plazo. ¿Correcto? Y luego tú esperas que con esa promoción de exportaciones en el exterior, el mercado funciona. Los privados invierten, se saca no solo madera, como hacemos en el Perú, ¿no es cierto?, que exportamos simplemente madera cerrada, cuando podemos dar un valor agregado de molduras, puertas, pisos, con lo cual el valor más que se duplica, porque este es un mercado, un commodity muy, muy especial, con lo cual podríamos estar nosotros produciendo a ese nivel, ¿no? Claro, me van a decir, claro, Chile es monoproductor porque todos son plantaciones forestales, un solo, ¿no? El pino. Claro, es mucho más complicado en el Perú porque tenemos una Amazonía que tiene una variedad, pero escojamos 2, 3 especies, o sea, y hagamos pues una lógica como esta, o sea, planificación, incentivos, políticas públicas de largo plazo estables que permitan una inversión. La inversión en el sector forestal, para seguir con el ejemplo, no es una inversión de un par de años, es una inversión de largo aliento, ¿no es cierto? Que requiere obviamente manejar bien el bosque. En el año 2012 empezaron las concesiones forestales maderables en el Perú. ¿Qué avance ha habido con eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde estamos? ¿Qué otros requisitos? Las concesiones de ese entonces permanecen actualmente, han pasado a este mundo informal, hay fiscalización, hay apoyo. Entonces, en el fondo lo que te quiero decir es que necesitamos políticas públicas estables. Y esas políticas públicas a veces,
creo yo, el otro día escribí un artículo y reflexionaba sobre esto. Justo. A veces se cree que las políticas públicas son medidas, ¿no?, que tú sacas en una ley, en un reglamento, en un decreto. Las políticas públicas tienen que tener detrás una estrategia, ¿no? Las políticas públicas no son elementos aislados, independientes. Inclusive un sector no puede encargarse de esto solo. Necesitas al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, estrategias multisectoriales. Multisectoriales. Y eso en un esquema de una institucionalidad pública tan débil y que se ha ido debilitando en estos años, no permite eso. Entonces yo creo que tenemos mucho potencial, ¿no es cierto? Y de esto igual se puede repetir en minería, en pesca, en acuicultura, ¿sí? Y vemos que vamos a tener esos obstáculos porque no tenemos una estrategia clara de largo plazo donde todos los sectores puedan contribuir, ¿no es cierto?, para justamente generar esos incentivos que permitan el desarrollo sectorial. Elsa, importante el punto que tocas porque estás aclarando algo en la que andamos confundidos muchas personas y nosotros también con frecuencia. El mercado no funciona bien, digamos, así como la mano invisible, así no es. El mercado va a funcionar bien si hay una planificación, corrígeme si me equivoco, porque es lo que estoy entendiendo, creo que es el meollo del asunto. Necesitamos identificar nuestros negocios en base a lo que somos como realidad territorial. ¿Cuáles son nuestros negocios? Planificar su desarrollo en el largo plazo, generar una estructura inteligente de incentivos como Chile lo hizo para sus empresas privadas forestales, ¿no es cierto? Generar políticas públicas estables, inteligentes, técnicas, bien hechas, consensuadas, intersectoriales, de largo plazo, y ahí dejas que el mercado haga el resto. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Correcto, eso es, ¿no? Porque básicamente el rol del Estado, aparte de su rol fiscalizador, es poner las reglas de juego. Es poner esos incentivos que hagan que los actores puedan desarrollarse, en este caso el sector privado. No es cuestión de que el Estado vaya a intervenir necesariamente, pero el Estado tiene que tener el apoyo del sector privado. Hoy día no podemos pensar que se va a desarrollar un país sin el concurso del sector privado. Hoy día, cuando a mí me hablan de sector público, y es un poco el enfoque que tenemos en la escuela de gestión pública, es que no hablamos de sector público, hablamos de la gobernanza pública. Porque la gobernanza pública son todos los actores, que incluye el sector privado, incluye el sector público, incluye a la academia, ¿correcto? Incluye también a las organizaciones sociales. Entonces, no encuentro yo un ejemplo de éxito, ¿no?, donde no estén involucradas todos los actores. O sea, si por sí solo el Estado pudiera hacer las cosas, bueno, ya las habría hecho. Si por sí solo la empresa privada y esas cosas, no, necesitamos. Y cuando bajamos al territorio, justamente, es decir, a la implementación, es donde más se nota la necesidad de que todos esos actores puedan estar actuando de una manera en lo que le corresponde a cada uno, pero con un objetivo común, ¿no? Entonces, en el Perú, y el tema con los recursos naturales es que los recursos naturales están en todo el territorio. Por lo tanto, el Estado tiene que estar presente en todo el territorio. ¿De qué hablamos? De gobierno nacional, el sectorial, ¿no?, los diversos sectores que tienen que tener una política respecto al tema, pero estamos hablando de los gobiernos regionales que tienen unas funciones específicas, en algunos casos, directamente vinculadas al uso de los recursos naturales, y los gobiernos locales, inclusive, que también tienen su participación. Entonces, fíjate,
aquí vemos al Estado en toda su dimensión, y el problema que tenemos, y lo mencionaba Carolina Trivelli el otro día cuando estaban hablando de los sectores sociales, lo más difícil en el ámbito público es la coordinación intersectorial, no solamente entre sectores, ahora te estoy hablando también entre niveles, ¿no? Hemos estado trabajando hace poco con el gobierno regional de Amazonas, y veíamos, por ejemplo, cómo había una desarticulación entre lo que el gobierno nacional pedía, lo que el gobierno regional ejecutaba y lo que el gobierno local en ese mismo ámbito territorial hacía. Acciones sin coordinación, yendo a diferentes objetivos, y eso no es solamente una cuestión de Amazonas, eso ocurre en todo el país. Entonces perdemos recursos, no es que no tengamos recursos, creo que tenemos recursos, no los utilizamos eficientemente y bien, porque todos estamos desarticulados y de repente uno está yendo a la izquierda, el otro está yendo a la derecha, el otro está yendo al centro y no tenemos pues el impacto que deberíamos tener, ¿no? Entonces se necesita esa mirada de política pública distinta para el día de hoy. El día de hoy encima enfrentamos muchos riesgos que no enfrentábamos en años anteriores, ¿no? En el caso de los recursos, el riesgo climático creo que es uno de los más importantes y que justamente requiere pues de políticas públicas más integrales, ¿no? Elsa, a ver, antes de pasar a este tema de las articulaciones intersectoriales y por niveles, nacional, subnacional, local, incluso más abajo, liderazgos locales, en las comunidades, frentes de defensa y toda la sociedad civil, etcétera, etcétera. Queríamos un poquito tu opinión respecto, digamos, a este concepto de la maldición de los recursos naturales, que tú seguramente lo has revisado y seguramente lo has conversado muchas veces con tus alumnos. En realidad, digamos, solo podemos aspirar a ser eficientes en la gestión y explotación de nuestros recursos naturales, o podemos a partir de ellos, ¿no es cierto?, generar políticas públicas, generar estrategias para impulsar negocios de otro tamaño, de otro calibre, en el sector secundario, en el sector terciario, en la investigación, etcétera, etcétera. Yo sé que eso es un plan de largo plazo, no es algo que se hace en un quinquenio, pero ¿cómo lo has pensado? ¿Cómo has pensado un Perú que camina, vamos a soñar un poquito, que se va organizando, que va interrelacionándose de una manera más sana, de una manera más proactiva, con una visión, con un futuro más claro para todos, el futuro deseado, más claro para todos? Pero ¿es posible escapar de la trampa de los recursos naturales, de la maldición, entre comillas, de los recursos naturales, para poder migrar a un estadio de desarrollo industrial, de servicios, de inteligencia, de ciencia superior? Otros países sí lo han logrado. ¿Tú qué piensas de esto, Elsa? Sin duda es posible, y es a donde deberíamos aspirar, ¿no? Yo quiero ponerte un ejemplo muy claro, que de repente no es tan evidente, pero creo que al público que nos escucha le va a sonar bastante claro de entender. Hablábamos hace poco de la anchoveta, ¿no? Así es, hace unos minutos. Ok, bueno, en el caso de la anchoveta, lo que hacíamos normalmente era sacar anchoveta, la convertimos en harina de pescado, es decir, hay un proceso productivo que la transforma en harina de pescado. Esto tiene mercados a nivel mundial muy importantes, básicamente China, ¿no? Pero también va a algunos lugares de Europa, pero básicamente es el Asia. Somos los primeros o segundos productores, por ahí mundo. Estamos siempre, del mundo. Sacamos básicamente 5 o 6 millones de toneladas de anchoveta anualmente.
Cuando ocurrió el boom de la harina de pescado en 1972, sacamos 12 millones de toneladas. ¿Ok? Entonces, el volumen que manejamos, somos los primeros productores. De ahí quien nos sigue Chile con 1,5 millones. Hoy día nosotros seguimos siendo los primeros. De lejos. Pero esa harina que producíamos era harina estándar. Es decir, una harina, para hacer del pescado una harina, tienes que secarlo, básicamente. Y es como cocinarlo y secarlo, ¿no es cierto? Bueno, era la harina básica, digamos, que era. Pero había otro tipo de harina que tenía mucho más valor, que era la harina que se hace a nivel de cocinarlo a fuego indirecto. Indirecto, es decir, una mejor cocina, ¿ok? Que lo que hacía era mantener más las cualidades de esa harina de pescado para que los consumidores, que en este caso era la industria de porcinos, la industria acuícola, tuviera un mejor alimento, mejor para los animales y pudiera producir más. Pero eso no hacíamos nosotros. No hacíamos harina, hacíamos harina estándar. ¿Okay? De fuego directo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no lo hacíamos? Uno dice, ¿por qué no sacar lo mejor, lo más valioso del recurso si estamos sacando estos recursos del ecosistema? Y el tema era que los incentivos no estaban bien dados, porque yo sacaba la mayor cantidad del recurso en el menor tiempo posible. Había una carrera por el recurso. Entonces, apenas se abría la temporada de pesca, salían todas las embarcaciones, y cuanto más embarcaciones yo tuviera, mejor, porque podía capturar más. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía una capacidad instalada. Entonces, tenía los barcos haciendo cola para que me recibieran el pescado. Y, usted sabe, el pescado se degrada con el tiempo. Inmediatamente, claro. Ya se imaginan ustedes esperar horas de horas ese pescado en las bodegas que no son refrigeradas para entrar a este proceso de producción de harina. Por lo tanto, la harina era de baja calidad, no podía ser de buena calidad. ¿Qué pasó en el año 2008? Se dio la ley 2008, los límites máximos de captura para embarcación. Uh-huh. Se dijo, ojo, lo que vamos a hacer ahora es darle una cuota de esa biomasa que se captura a las empresas, a las embarcaciones, de tal manera que nadie va a tener la posibilidad de entrar corriendo a sacar el recurso, porque el recurso en sí ya es tuyo, ¿no? Por ejemplo, te daban a tu embarcación, por decir algo, 5% de la cuota. Eso multiplicado por la cuota 5 millones, el 5% de 2 millones era tuyo. Pero está en el mar, no lo tienes que sacar ahorita, sácalo cuando quieras, ¿ok? Sin apuros. Sin apuros. ¿Eso qué hacía? Que el pescado viniera mejor, claro, entero. ¿Qué hacía? Que las empresas de las plantas transformadoras pudieran hacer una harina de mejor calidad. Tuvo muchas dificultades, fueron 15 años de discusiones, hasta más de 15 años de discusiones de cuándo poner las cuotas o no poner las cuotas. Se puso, hubo un momento en que hubo una decisión política de poner esto. Claro, cualquier cambio te genera, ¿no es cierto? Siempre alguna problemas. Cosa. Se aplicó. ¿Qué pasa el día de hoy? El día de hoy controlas mucho mejor el recurso, no lo depredas como lo depredaste en los años 70, ¿sí? Porque hay un constante monitoreo de la biomasa y cada año se establece cuánto vas a sacar. Pero no solamente eso, la industria ya no necesitaba tener mayor cantidad de barcos para usarlos todos en un momento rápido, porque si tú no lo sacas se lo llevaba el otro. Y el resto del año están flotando ahí en el muelle. Capacidad instalada ociosa perdida. Un costo. Una embarcación para captura anchovete es diferente a una embarcación para capturar otro recurso. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué surgió? Se redujo antes, en la peor época, digamos, antes que se aplicara esta ley. En 52 días acabábamos la cuota anual. Imagínate tú, en 52 días pescábamos todo, sacábamos todos los millones de toneladas. Eso afectaba el ecosistema sin duda. Claro. Es diferente a sacarlo tremendo. En 6 meses, en 5 meses, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, había posibilidad de tener un mejor uso del recurso,
conservar el recurso y la empresa privada pudo mejorar sus inversiones, hacerla más rentable. Hoy día el 80% de la producción es harinas especiales, que no tiene un valor de $300, $400, tiene un valor de $1,000, $1,500, ha ido hasta más de $2,000 en algún momento 80%. de la coyuntura. Wow, ¿qué tal La transformación? mayoría, porque ya todas las plantas que hicieron, lo que se llama el upgrade de la industria. La industria pasó de producir plantas, de hacer plantas para harinas básicas, a hacer estas plantas de harinas especiales, de fuego indirecto. La industria tuvo que invertir, antes no invertía, porque no había forma de hacer harinas especiales, ¿te das cuenta? Entonces, generas esos incentivos para que la industria, el sector privado, invierta, reduces la flota se ha reducido, porque ya no necesitas tanta embarcación, y las empresas dirán, bueno, ¿ahora qué hago con mis recursos? ¿No? Bueno, los invierto primero en hacer plantas nuevas que me permitan vender este recurso con mayor valor, y luego invierto en otras actividades de la pesca que necesitan, ¿no es cierto?, de mayor inversión, y así vas generando ese efecto positivo que es usar los recursos, sacarles el mayor valor que puedas y generar una industria, ¿no? Una industria que hoy día es el ejemplo en el tema de harina de pescado. Entonces, eso tuvo varios componentes. ¿Cuánto demoró hacer eso? Más de 20 años. Sí, lo has dicho, 15, 20 años. 15, 20 años, porque desde que yo estaba en la universidad estudiaba el tema. Y ya estaban en eso. Y no, todavía decíamos, no, porque no, nosotros somos una pesquería grande, en estas actividades están en la pesca. Y ahí la labor de la academia es importante. A ver, ¿no? hablemos ahí un poquito muy de eso. importante, porque en este mismo ejemplo, saliendo de la universidad prácticamente empezamos a trabajar temas de recursos naturales y nos dimos cuenta que en otros países aplicaban este tema de cuotas, ¿correcto? Entonces empezamos a decir, oye, ¿por qué en el Perú no? Ya habíamos tenido el problema de los años 70. Por 10 años la anchoveta desapareció del mar peruano, porque depredamos, o sea, se juntó un niño con una sobrepesca. Se fue, colapsó. Pero el país es tan rico, es tan bendecido, que a los 10 años empezó a regresar la anchoveta. Y entonces se pudo nuevamente a empezar a trabajar el recurso y volver a tener una industria de harina de pescado, que no la tuvimos por 10 años. ¿Y este tema fue una discusión en el claustro universitario? Fue una discusión, o sea, porque Vaya. la academia es importante en ese sentido, porque te trae esas experiencias de otros países. Entonces decíamos, oye, esto de cuotas ya se ha aplicado. ¿Dónde se ha aplicado? En la pesquería de Nueva Zelanda, en la pesquería de Australia. ¿En qué tipo de pesca? En este tipo de pesca. Oye, mira que otros países están viendo la posibilidad. Chile también tiene anchoveta, ¿no? En la parte norte, la parte sur del Perú, ahí compartimos una biomasa. Y Chile dijo, voy a aplicar cuotas de pesca. Cuando Chile dijo, voy a aplicar cuotas de pesca, ahí paramos la oreja. Dijimos, no, algo tenemos que hacer porque compartimos un stock, ¿no? Y ahí es donde entró con más fuerza, a pesar de que ya había sido estudiado el tema y visto y todo. El tema político aquí era, ¿cuándo es el mejor momento para implementar esto? Entonces ahí tú tienes, no, es que la pesca ha sufrido, por el evento niño sufre mucho la pesca, ¿no? Entonces no es un buen momento porque las empresas están mal. Pero en los buenos momentos decías, ahora no es un buen momento porque las empresas se están recuperando y están bien. Entonces la pregunta política era, ¿y cuándo es el buen momento? ¿No? Entonces no hay un momento, hay que hacerlo, hay que sentar voluntad. Y bueno, en el 2008 se alinearon los planetas y salió esta norma y yo tuve la suerte de justamente ser viceministra de Pesquería en el 2009, así que tuve que aplicar el primer año de las cuotas de pesca. O sea, es un tema que lo conoces al detalle. Lo he estudiado toda mi vida desde que salí de la universidad, ¿no? Y he visto todo el proceso, ¿no? Entonces, eso un poco es un ejemplo claro. A mí, como docente, me gusta mucho explicar con ejemplos que en todas las actividades basadas en recursos naturales es posible generar una industria madura, una industria que conserve el recurso natural
una industria que permita las ganancias del sector privado, porque el sector privado, eso es su objetivo, ¿no? Sacar ganancias, y que esto implique, obviamente, un sector que genere empleo, ¿no es cierto? Hoy día hay empleo relacionado a este sector de mucho mejor calidad, digamos, hasta nuestros trabajadores en esas industrias son llamados hacia afuera, en otras industrias, porque, claro, es un trabajo especializado, pero igual se puede hacer con las distintas pesquerías, ¿no? Tenemos el jurel, tenemos la caballa, tenemos muchas pesquerías y podemos avanzar en esa lógica, ¿no? Entonces... La pota, que tanta crítica ha generado de que se la llevan los chinos, que se la llevan los coreanos, que se la regalamos. No importa que se la lleve. ¿Cómo hacemos para crear una industria de la pota en el Perú? Por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos el mar, las 200 millas, con la cual es nuestra jurisdicción. Estas cuotas de pesca que te hablo están específicamente para las áreas de las 200 millas. ¿No? Entonces tenemos posibilidad. Otros recursos tienen una gobernanza distinta. Por ejemplo, el jurel, ¿no? Es una gobernanza, el atún es otra gobernanza distinta, una gobernanza a nivel internacional que tenemos que... Porque son migratorios. Porque, ¿no? Son migratorios. De largos Exacto. Viajes. Pero, o sea, hay que estudiar cada recurso, las potencialidades que hay, el mercado, cómo funciona y apuntar a dónde queremos llegar. Elsa, y a propósito de eso, qué interesante que además uno de los focos de tu especialización sean las pesquerías y la anchoveta en particular la has visto en detalle, en sumo detalle por el tema de las cuotas y todo eso cuando te tocó ser viceministra del sector. ¿Por qué tenemos tanto problema en Perú para llevar la anchoveta, que es 65 o 68% proteína de buena calidad, a la mesa de los peruanos? ¿Por qué no hemos logrado que la anchoveta, por qué no hemos impulsado una política pública, o creo que sí lo hicimos en la época de los militares, y fue un fracaso, no se continuó? Yo no sé qué está pasando ahí. Pero hablamos mucho de la desnutrición infantil, hablamos mucho de la anemia perniciosa, hablamos mucho de la seguridad alimentaria. Y yo sé que esos son temas multivariables. La anchoveta no te lo va a resolver por sí misma, por sí sola. Pero podría ser un elemento que ayude por el alto contenido de proteína animal de muy buena calidad que está en la biomasa de la anchoveta. ¿Por qué no hemos tenido éxito en ese propósito si parece un gol cantado? A ver, estoy totalmente de acuerdo en el tema de que siendo un país con más de 3.000 kilómetros de costa, ¿no? Y la cantidad de recursos naturales que tenemos, de pescado que tenemos, no tengamos un nivel de consumo per cápita alto, ¿no? Y básicamente eso tiene que ver con patrones de consumo. O sea, tú no puedes obligar a la gente a comer lo que no quiere, ¿no? ¿Y qué sucede en el caso de la anchoveta? A ver, si vemos a la anchoveta es un pescadito que es muy chico, digamos, la captura es 12 centímetros, ¿no? Tiene que ser mayor a 12 centímetros para que lo puedas capturar, si no es muy chiquito. Pero 12 centímetros es pequeñito. Y justamente tú has dicho, ¿no? Es de alto valor proteico, pero su carne es una carne negra, oscura, ¿sí? Como gelatinosa, tiene mucho aceite, porque de la anchoveta se saca harina y aceite de pescado. Entonces, yo te pongo un pescado, ¿no? Negrito, grasosito y de un olor fuertecito. Y de olor bastante fuerte. Y no te va a dar ganas de comer. Probablemente. ¿No es cierto? Entonces, acá hay que trabajar también los patrones de consumo. ¿Cómo podemos consumir la anchoveta? Que no sea de esa manera, claramente, ¿no es cierto? Entonces, hay el Instituto Tecnológico Pesquero, que antes era el ITP, hoy día son las CITES pesqueras,
ha desarrollado, y eso fue una sorpresa enterarme en su momento, más de 4.000 productos de pescado. Imagínate, 4.000 productos de pescado. ¿Dónde están? Pescado, Pescado como si fuera hot dogs, pescados empanizados, el nugget de pescado, miles, 4.000. Entonces, cuando yo me enteré de esto, dije, bueno, ¿y cuántos de esos 4.000 están en el mercado? Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque el rol del instituto en ese momento era generar el conocimiento para hacer productos de pescado, pero no comercializarlos. ¿Ok? Entonces decía, ya, yo te presento, mires, qué lindo. Ya, si a ti te interesa como empresa, tú vienes y dices, oye, ¿cómo haces eso? Yo te transfiero la tecnología. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Para desarrollar un producto necesitas mucho más que eso. Necesitas que el producto sea atractivo, necesitas un buen envase, necesitas cosas que no se han desarrollado, ¿no? Pero el otro problema importante para que la empresa pueda utilizar estas tecnologías que ya se han desarrollado es que tú le garantices que tenga abastecimiento permanente. Sin duda. ¿No es cierto? Entonces, inclusive en su momento conversé con la gente de acá, voy a nombrar una infidencia con San Fernando. Porque yo decía, oye, si hay muchas empresas que producen el hot dog, para hablar de algo, bueno, hot dog igualito, pero de pescado. Imagínense ustedes transportar el hot dog, que es mucho más fácil de transportarlo, a todas las partes de Perú. Provincias y distritos. Y que los chicos en su desayuno, en su almuerzo, coman su hot dog, pero de pescado. ¿Correcto? Nos olvidamos del vaso de leche, que el agua, que la no sé qué. O sea, el pescado puede ir. Pero el pescado tiene que estar bien hecho, obviamente. No, claro, es toda una técnica. No. Y la respuesta fue muy interesante. Yo podría producir en enormes cantidades esto. La pregunta es, ¿quién me garantiza el pescado? Entonces volteamos a ver quién pesca, ¿no? Productos pescado. Es el sector artesanal. Ok. ¿Y cómo funciona el sector artesanal? No está regulado. Es un sector totalmente informal. No está regulado. Alguien que quiere pescar hoy día puede hacer una embarcación, a pesar que está prohibida que haya nuevas embarcaciones, puede hacer una embarcación, puede poner su bote. De 3 toneladas. Se va, pide un permiso de pesca a la capitanía, sale, pesca, regresa y vende. Entonces la pregunta es, el que salió tiene su embarcación refrigerada, me va a traer el producto pescado hace 5 horas, ¿qué calidad de producto voy a tener? Entonces la industria, la empresa necesita seguridad de abastecimiento para poder producir en masa esto. Entonces mientras eso no lo tenga, no va a poder, por más que haya un producto ya desarrollado. ¿Y las industrias? ¿Sí? ¿Y las industrias de la harina que tienen tanto pescado, etcétera? Es otro tipo de pesquería. Las embarcaciones de harina que capturan anchoveta no capturan pesca de consumo humano. Esta es pesca de consumo humano. Estoy hablando no de la anchoveta, estoy hablando de todos los productos, de todos los pescados que están más cerca a la orilla, que es la actividad artesanal. Más del litoral. Lo que nos estás diciendo es que la industria tiene un sistema extractivo que no permite fácilmente separar algo para el consumo humano. Claro, en realidad el consumo humano... Usan aspiradoras, usan máquinas gigantes. O sea, y tú me puedes decir, he visto en los mercados pescado congelado. Bueno, el consumidor peruano no está muy acostumbrado al pescado congelado. Nos ha ayudado mucho este desarrollo gastronómico, que hoy día comemos ceviche en la mañana, en la noche. Antes no, el ceviche solo es en la mañana, no lo puedes comer en la noche. Hoy día se come ceviche. Antes, no sé, en mi familia se comía pescado una vez a la semana y sábado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sábado ibas al mercado a comprar el pescado fresco, ¿no? Condición. En la vida tú ibas a comprar un pescado congelado, decías, no, el pescado congelado, qué feo, y puede estar malo. Esa sensación. Bueno, el pescado congelado es mucho más seguro de comer que el pescado fresco. Porque el pescado fresco nunca ha tenido refrigeración. Se pescó hace 5 horas, 6 horas, viene al mercado, está ahí, tú lo ves. El pescado congelado
el golpe de frío que le das todo. mata todo y se queda y lo puedes congelar y comer, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa costumbre, ¿te das cuenta? Entonces hay un menor incentivo para consumir el pescado, a pesar de todo. Entonces, necesitamos crear una industria ahí, necesitamos regular el sector pesquero artesanal, darle la calidad de producto, porque el día de hoy, todo este pescado congelado en realidad se exporta. ¿Y qué hacen las empresas que exportan, que principalmente están en el norte? Las empresas que hacen congelados, ¿no? Tienen contratos específicos con embarcaciones que las abastecen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que cumplir todos los estándares que te pide la Unión Europea, por ejemplo, para poder recibir esos pescados. No es que puedas importar cualquiera. Entonces, tienes que tener registro sanitario, tienes que tener un desembarque en los desembarcaderos pesqueros artesanales, ¿no? Bien equipados, con frío, ¿no? Con gente que esté vestida con botas. Los desembarcaderos pesqueros artesanales, hay algunos que no tienen agua ni luz. Sí. Entonces, ¿qué calidad puedes? Ahí tenemos un problema. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero yo creo que sí, o sea, se necesita generar esta industria, pero una industria no puede ser informal, ¿no? De acuerdo. Las embarcaciones tienen que ser formales y no es cuestión de que tengo que pagar impuestos o no tengo que pagar impuestos, eso es lo menos. Eso es al final. O sea, impuesto de producir cero tampoco no tiene nada. O sea, si tú vas a ganar, bacán, pero tienes que generar una industria sobre todo de largo plazo. Entonces, la harina de pescado no es la única solución para mejorar la anemia, para mejorar la nutrición de nuestra población. Yo creo que tenemos una serie de recursos, ¿no? Con más o menos los mismos desafíos. Formalidad, estándares, tecnología. Y si el día de mañana queremos dar anchoveta a todo el mundo, nos va a sobrar inclusive, porque te hablo de estos millones, no hay. O sea, podemos usar algo de harina, ya hecha harina para el consumo, sí, podríamos hacerlo, ¿no? Pero inclusive algunos programas sociales, nosotros tratamos de meter justamente en los programas sociales la anchoveta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como este pescadito que yo explicaba que es así muy, muy gelatinoso y todo, necesitaba unas condiciones en los enlatados diferentes para que pudiera llegar bien. Lamentablemente hay también restricciones en el mismo aparato público que no nos permitía ponerle un poco más de líquido a la lata. Decía, no, la norma técnica es que debe tener tanto de líquido, no puede tener más líquido. Al no ponerle el líquido que requería para que el pescado no se destruyera, cuando abrían la lata... No funcionaba. No funcionaba, un desastre, y todo el mundo decía, nos estás mandando comida que no es apta. Y murió esa posibilidad, porque imagínate tú los niños comiendo pescado de buena calidad. Con esa proteína. Elsa, a ver, este tema tan interesante que tiene que ver ya con la nutrición, con la familia peruana, el futuro del Perú, de sus futuras generaciones, etcétera, etcétera, nos lleva al tema que inicialmente tú mencionaste, que es el tema de las articulaciones intersectoriales y a distinto nivel. Tú has sido ministra de Pedro Pablo Kuczynski, del Ministerio del Ambiente, largo tiempo. Y, a ver, ¿cómo te fue con las articulaciones interinstitucionales? ¿Dónde está, si es que hay, digamos, la clave para que un ministro o una ministra de un sector importante que tiene impacto en la industria, que tiene impacto en la alimentación, que tiene impacto en la conservación de recursos naturales, en el desarrollo territorial y finalmente en la economía nacional, ¿dónde están las claves, las llaves maestras para articular de una manera proactiva y de una manera eficaz normas técnicas, regulaciones, cambios normativos, articulaciones con el sector privado, la cooperación internacional, etcétera, etcétera? ¿Dónde está esta magia que a veces aparece
ahí 3 meses y luego volvemos a la oscuridad de los teléfonos malogrados, de las respuestas que no llegan, del silencio administrativo positivo, negativo, neutro, etcétera, etcétera, que no funciona. ¿Cómo ves este enorme desafío vinculado a las articulaciones intersectoriales y a nivel de gobiernos? Interesante pregunta, pero no de fácil respuesta, porque creo que hay mucho trabajo por hacer, no es fácil. Yo tuve la suerte de, como has mencionado, de participar del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde los ministros, que dicho sea de paso, empezamos a trabajar inclusive antes del 28 de julio del 2016, articulando justamente esas medidas de política, pensando en esa visión de futuro conjunto que necesitábamos, ¿no? Entonces, un tema creo que es muy importante es que dentro del Poder Ejecutivo tiene que haber líneas estratégicas que se compartan por todos, ¿no? Y que por tanto eso va a significar que todos los sectores van a hacer el esfuerzo por lograr que estas acciones tengan que darse, ¿no? Normalmente, si no tienes esa articulación, se hace mucho más difícil. Ya con esa articulación nomás es difícil, ¿sí? Porque hay que reconocer que esto no es solamente cuestión de ministros, es cuestión de todo el aparato estatal, ¿no es cierto? Y la forma en que se trabaja en el gobierno es muy sectorializada, pues, ¿no? O sea, yo quiero que como político tú vas a querer que te rompan cohetes a ti por lo que has hecho en tu sector, ¿no? No me importa qué hagas en otro sector, en tu sector, ¿no? Entonces, esa pugna te lleva a solo mirar tu sector, no me importa lo que pase en el otro lado. Entonces, eso es fundamental, porque lo que debería suceder es que los sectores digan, hagamos cosas conjuntas. Entonces, en el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, que además es transversal. Además es transversal. Probablemente el más transversal de todos. Totalmente. Se hace mucho más complicado. Entonces, cuando venían, por ejemplo, los bonos verdes, por ejemplo, ¿no? Que hay financiamiento para construir viviendas verdes, ¿no es cierto? Que son viviendas verdes que tengan mejor circulación de agua, usen menos agua, que sean estén hechas de tal manera de que no esté una casa muy caliente o muy fría en los diferentes épocas de verano, y que se manejen los residuos sólidos, por ejemplo. Si tú haces que se construyan este tipo de vivienda, yo te doy un financiamiento que hace que en lugar de pagar 12% de interés, pague 6%. Oye, es una maravilla. Entonces yo decía, bueno, pero yo no voy a construir vivienda, el Ministerio del Ambiente no construye vivienda. Ministerio de Vivienda, ven, mira, hay esta oportunidad, ¿y cómo funciona esto? Mira, es así, es así. O sea, hoy día el mundo está enfocado en hacer que los diversos sectores productivos sean sostenibles, y por lo tanto ahí hay una gran ventaja que podemos aprovechar, porque hay financiamiento para justamente el desarrollo de actividades productivas sostenibles. Entonces yo podría agarrar y decir, ya, denme la plata a mí, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo llamo al ministerio y digo, hagan mi vivienda con este crédito verde, y lo hicieron. ¿Ok? Se hizo viviendas con este crédito. Sí, se han hecho viviendas, y obviamente la gente feliz porque no pagaba esa tasa de interés de mercado, pagaba 6%. Los constructores felices porque sabían que lo que iban a construir se iba a vender, como que efectivamente se vendió. Entonces empiezas a generar eso. Claro, yo no estaba exenta de que muchos decían, pero no, pues ministra, eso que quede para el ministerio. Y yo le digo, pero ¿qué gano yo? Si yo me lo quedo, no voy a hacer viviendas, y yo no estoy para hacer viviendas. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a compartir, ¿no? Los éxitos van a ser éxitos conjuntos, no éxitos separados.
Y ahí sí podemos entender el rol de un primer ministro y el rol de un presidente de la República con un fuerte liderazgo para articular sus distintos sectores, articular el diálogo entre los distintos ministros y ministras, que tú sabes son profesionales, que tienen pues sus formas de pensar, a veces no son muy convergentes, y ahí necesitas el liderazgo de un líder, del líder o de la lideresa, para hacer que las cosas sucedan. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, ¿no? Y eso va a decantar también en los equipos ya técnicos, ¿no? Y que muchas veces los ministros estábamos de acuerdo, los viceministros también, pero las cosas no salían. Entonces, ¿por qué? Porque no, adentro te dicen no, así no. Entonces uno tiene que, digamos, también trabajar muy de cerca con los equipos técnicos, a la interna, ¿no? Diciendo cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando de esa manera? Para lograr mejores cosas. Entonces, y ese es un poco el problema que yo veo ahora. Hoy día los ministros son nombrados de la noche a la mañana, cuáles realmente hablan entre ellos, y hay una coordinación, el objetivo donde estamos yendo es el mismo o no. Y entonces, imagínate, repito, en esa oportunidad tuvimos la suerte de trabajar con mucha gente que inclusive nos conocíamos ya de otros ámbitos, del ámbito académico y todo. Fluían las cosas. Y podían fluir, aún así era difícil, imagínate el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay oportunidades, pero sí tenemos que pensar en el país, más que en los sectores. Yo pienso, igual que tú, estoy totalmente de acuerdo, el Ejecutivo debe pensar en el país y los ministros están comprometidos con el país. Elsa, una reflexión final desde la práctica y la cátedra universitaria. Te invito a que nos regales una reflexión final sobre el rol de la universidad peruana en el desarrollo sostenible de nuestro país, en la identificación de oportunidades, en el diseño de los proyectos y de las cosas bien hechas, etcétera, etcétera. Hagamos, por favor, para cerrar. Sí, yo creo que dos cosas quisiera resaltar en esa línea que mencionas de la academia. Una muy importante, creo yo, es la meritocracia, ¿no? Creo que el país necesita funcionarios públicos bien capacitados, ¿no? Que puedan tener herramientas, que puedan tener estos espacios para la innovación, ¿no? Nosotros en el país somos muy críticos, pero, por ejemplo, obras por impuestos es una cosa que se creó en el Perú y que muchos países están tratando de aplicar. O sea, nosotros realmente tenemos muy buenas ideas. En el MEF se han generado muchos programas, el programa de incentivos, ¿no? Etcétera, etcétera, que han sido muy buenos, ¿no? Pero eso requiere de personal capacitado. Si nosotros nos guía el amiguismo, nos guía esto, no vamos a llegar. Entonces, la academia es muy importante porque necesitamos tener funcionarios públicos bien capacitados, pero también necesitamos tener a jóvenes, ¿no es cierto?, que quieran trabajar por su país, y por lo tanto, la única manera de lograrlo es que haya una meritocracia, ¿no es cierto? En otros países del mundo, ser funcionario público es un grado de excelencia impresionante. En otros países, en Francia, por ejemplo, nadie puede ser ministro si no ha pasado antes por una escuela nacional de administración pública. Que aquí no tenemos. Tenemos, pero no pasa nada, no porque pasa nada. Te voy a nombrar a ti, igual. Te voy a nombrar a ti. Y realmente no, yo creo que en el sector público hay muy buenos profesionales, los veo yo todos los días en la Escuela de Gestión Pública, su empeño, su dedicación, las ganas de aprender, ¿no? Y poder enfrentar esos grandes desafíos el día de hoy, ¿no? Que nos enfrentamos a crisis increíbles, ¿no? El COVID ha sido una de ellas. Y mira, muchas cosas las pudimos hacer
¿no es cierto? Porque había funcionarios que realmente estaban muy comprometidos. Pero el otro tema importante de la academia es la investigación de base y la generación de evidencia para las políticas públicas. Ese es el otro tema importante de la universidad. La universidad tiene la ventaja de ser espacios donde puede haber justamente ese diálogo, ¿no?, que hemos perdido en el país, esa capacidad de dialogar y de comprender al otro, ¿no?, y de enriquecer nuestras posiciones en base a las experiencias de los demás. Aprender a escuchar. La academia es un espacio justamente abierto que permite ese diálogo, ¿no es cierto? Y que cada uno saldrá con sus posiciones, pero se enriquece de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que también para lograr este desarrollo sostenible, la academia es un espacio que el día de hoy, creo yo, no está cuestionado, porque hoy día nadie cree en nadie, hoy día hay mucha desconfianza en el Perú, muchísima desconfianza, ¿no? Entonces, terrible. La academia, y esa desconfianza hace que no podamos ni siquiera dialogar. Así es. Entonces, la academia creo que es ese espacio donde me puedo relacionar con el sector privado, me puedo relacionar con el sector público, puedo traer experiencias internacionales, ¿no? Y generar esta nueva visión que quiero del Perú, y realmente creo que estamos llamados todos las universidades en realidad a seguir tratando de colaborar con el país, ¿no? Muchísimas gracias a Elsa Galarza por el tiempo que nos ha dedicado en Integrando Perú a conversar de estos temas tan importantes y trascendentes para nuestro desarrollo. Elsa, gracias por estar aquí, por ilustrarnos a todos los que te escuchamos en estos asuntos, y esta es una primera oportunidad. Te tendremos seguramente en otra oportunidad para seguir ahondando y seguir conversando un poquito más sobre la minería, por ejemplo, y que es tan estratégica, etcétera, etcétera. Será hasta una muy próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido una conversación muy interesante. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.